patologías cardiovasculares son las de mayor incidencia y causan mayor muerte de la población chilena. Por tanto, es importante que ustedes conozcan la histología y así poder entender una serie de procesos, patologías cardiovasculares, por ejemplo, eso se les viene a la mente como la patología más importante a nivel cardiovascular, hipertensión arterial. ¿Alguna fatal? No, ¿alguna fatal? Infarto de miocardio, trombosis, aneurisma, ¿qué más les suena? Hay una serie de patologías que están asociadas a la morfofunción del aparato cardiovascular. Por lo tanto, conocer su estructura a nosotros nos puede ayudar a hacer entender un poquito mejor la patología, lo más probable es que la veamos más adelante, del aparato cardiovascular. ¿Ya? Anemias, ya que en la sangre circula un líquido que tiene que ver con la función del aparato cardiovascular. Entonces, para poder entender la histología, yo siempre he mencionado que la histología tiene que ver con la forma de las células, ¿ya? Y la forma de las células tiene que ver con la función de ellas. Es decir, una célula adopta una forma porque tiene que cumplir una función, no al revés, ¿ya? Entonces, yo le mando a un maestro a hacer un edificio, lo hago en función de lo que necesito, ¿ya? De esa misma forma, nuestro cuerpo, las células adoptan una forma para cumplir una función. Por lo tanto, posteriormente, después nosotros reconociendo la forma, podemos asociar cuál es la probable función que tenga. ¿Ya? Entonces, el aparato cardio, o la histología del aparato cardiovascular, ¿cuál es la función del cardiovascular? ¿Cuál sería? Transportar un fluido que se conoce como sangre. ¿Ya? Ese transporte de este líquido, ¿ya? Y lo tiene que oxigenar, ¿ya? Para eso están los pulmones, y a la vez llevar ese líquido rico en nutrientes y oxígeno a los distintos tejidos. Por lo tanto, tiene que tener conductos, ¿ya? Entonces, eso, primer punto, hay un líquido que está formado por, se conoce como sangre, y conductos. Estos conductos ya los vamos a llamar vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Ya? Estos vasos sanguíneos los podemos clasificar en tres, de acuerdo también a su función, siempre en función de la morfología, guarda relación con la función. Arterias, venas y capilares sanguíneos. ¿Ya? Este transporte de este líquido a los distintos tejidos, cuando se produce el intercambio de nutrientes y gases entre estos productos y el tejido mismo, ¿ya? Siempre se va a producir una pequeña pérdida de líquidos. Por ejemplo, cuando yo lavo los platos, salpica un poco de agua, se moja el piso. Cuando sirvo un vaso de bebida, abajo tiene un receptáculo que, con las gotitas que caen, siempre hay una pérdida en ese intercambio. Y si se pierde ese líquido en ese intercambio, nos comenzaríamos a hinchar. Nos pondríamos edematosos, ¿ya? Y para eso nuestro sistema, nuestro sistema circulatorio tiene un sistema que va recogiendo todo este exceso de líquido que se pierde en la difusión entre los vasos sanguíneos y los tejidos, y los vamos a llamar sistema linfático. Y también tiene vasos, porque la linfa, el líquido que se recoge para decir el nombre de linfa, va a circular y tiene que volver al torrente circulatorio. ¿Ya? Y por lo tanto está constituido en una serie de vasos linfáticos.
Entonces, tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los que retornan ese líquido hacia el aparato circulatorio. ¿Ya? Esa linfa va a circular y se va a desembocar en la vena cava, en el conducto torácico, para poder restituirse nuevamente a la bolsa. ¿Ya? Como esto va recogiendo, el sistema linfático va recogiendo ese líquido que se perdió, ¿ya? En su trayecto, ¿ya? Va a tener una especie de filtros, ¿ya? Estos filtros, en realidad, entre comillas filtros, ¿ya? Le vamos a nuestro sistema inmunológico, colocó, puso el tejido conectivo reticular, una red, ese filtro, y acá se llena de linfocitos, que son células sanguíneas, y esta estructura se encapsuló, se envolvió por un tejido conectivo, por una cápsula, ¿ya? Y lo vamos a conocer como linfonodo o ganglios linfáticos. Entonces, cuando viene la linfa, entra al linfonodo, es filtrada, y si por esas cosas de la vida pasó una bacteria que quiso hacerse la astuta y dijo: por aquí no hay linfocitos, se va por la linfa, ya llega acá al cuartel general de los linfocitos y obviamente ya, es destruida y atacada por el sistema inmunológico. Una vez que es filtrada, sigue su curso, se van a unir otros vasos linfáticos y hay otro ganglio linfático hasta llegar a la cavidad torácica donde desemboca. ¿Ya? Esta linfa y estos ganglios linfáticos o linfonodos los encontramos en el trayecto de todas nuestras extremidades y nuestra anatomía. ¿Ya? Nos vamos a devolver. Ahora, esta sangre que circula por estos vasos sanguíneos va a tener. Si yo saco sangre de una persona o una persona se cae y sale sangre, ¿ya? Hay como dos tipos o tres tipos de sangre. Por eso el profe tiene que agarrar cosas porque es una sola. Tiene características distintas, depende del tipo de sangre. ¿Ya? Por ejemplo, la sangre arterial de la circulación mayor es rica en oxígeno. El color es distinto, es mucho más rojo, brillante, el color carmesí. ¿Qué pasó? Color rojo brillante. Cuando cambia, cuando llega a nivel capital, ¿ya? Aún mantiene su tonalidad, pero comienza rápidamente a cambiar su coloración y se torna un color más el color del vino, más de este color burdeo, ¿ya? Y pasa a constituir la sangre venosa. Es fácil reconocer la sangre arterial de la venosa por la tonalidad que tiene. Y es porque la sangre arterial, la hemoglobina está completamente oxigenada y toma ese color, y cuando pierde el oxígeno cambia su coloración, tonalidad, ¿ya? La sangre venosa. Además tiene otros componentes que van a cambiar. La sangre arterial también es rica en glucosa y la sangre venosa es más pobre en glucosa, rica en CO2 y rica en desechos metabólicos. Todo lo que la célula elimina se va a ir hacia la sangre venosa. ¿Ya? Entonces, entre comillas, no es un solo tipo de sangre, sino que la sangre va cambiando dependiendo de dónde esté. ¿Ya? Y por tanto, si la sangre va a cambiar, en los conductos también tienen que cambiar. Porque en las arterias solamente se dedican a conducir sangre. Y la sangre circula en ella, el corazón la bombea a alta presión, y por tanto, la pared de las arterias. Si usted tuviese que hacer una manguera dentro de su casa para regar el jardín, ¿la haría con una goma blandita o con una manguera más gruesa? Algo más grueso, porque si usted le tapa la puntita, se infla, se revienta esa manguera, no sirve.
ya que tienen que resistir una alta presión, que es la del volumen minuto, el volumen inyectado del corazón, su característica es que tienen que tener una pared gruesa. ¿Ya? Por las altas presiones sanguíneas que tienen que contener. ¿Ya? Y se entiende el concepto de presión sanguínea a la presión o a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de esa arteria y que guarda directa relación con la fuerza con la que el corazón eyecta la sangre a la arteria. ¿Ya? Esa característica de la arteria solamente conduce sangre, pero además conduce sangre a alta presión, razón por la cual tiene paredes gruesas. Entonces, cuando observemos una preparación histológica, lo primero que me va a permitir reconocer una arteria es su gruesa pared. Su gruesa pared. Obviamente esa gruesa pared, este vaso lo tengo que ver, para observarlo bien, cortado transversalmente. Porque si lo veo longitudinal ya se me va a complicar mucho. Para poder observar entonces los vasos sanguíneos, buscar un corte histológico en el cual se vea ese vaso cortado transversalmente, para poder reconocer el grosor de la pared. ¿Ya? Y esta arteria tiene tres capas de tejido. Una íntima, una media y una externa. Fácil. Lo vamos a hacer acá. Una íntima, una media. Aquí andan los globos rojos, ¿ya? Íntima. La íntima, la que está en contacto con la sangre, ¿qué tipo de tejido sería? La íntima, la que está en contacto con la sangre, ¿qué tipo de tejido sería? ¿Sería conectivo, sería muscular, sería nervioso, sería epitelial? ¿Cuál de los cuatro sería? Epitelial, recuerdo. Los epitelios remiten conductos y estos son conductos. Epitelial. Entonces la íntima de los vasos sanguíneos está constituida por un tejido epitelial plano simple. ¿Ya? Que se conoce como endotelio vascular. Entonces el endotelio vascular es un epitelio plano simple. Tiene funciones homostáticas, libera algunas sustancias que regulan la presión sanguínea. ¿Ya? No solamente cumplen una función de revestimiento, sino que cumplen funciones ya hemostáticas. ¿Ya? Entonces la íntima está formada por este epitelio y termina por una lámina elástica. La íntima, epitelio y el tejido conectivo era una capa elástica. La elástica es el límite de la túnica íntima del epitelio hacia el interior de la arteria. Puede encontrarme como una línea divisoria, un tabique, que ese tabique va a estar formado por una lámina elástica. La media, la túnica media o la capa media, está formada por tejido muscular liso. Tejido muscular liso. Y hay arterias en donde casi hay exclusivamente células musculares. Y por tanto, si eso así ocurre, se conocen como arterias musculares. ¿Ya? Y hay otras en donde en la túnica media hay células musculares, pero también además hay una alta cantidad de fibras elásticas. Y en tal caso, cuando eso así ocurre, las vamos a conocer como arterias elásticas. Entonces las arterias podemos diferenciar en arterias elásticas y musculares.
¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? En que las musculares, en la túnica media, predominan las fibras musculares lisas y las elásticas, lo que predomina son las fibras elásticas. ¿Ya? Y la externa está formada por tejido conectivo, denso y regular. La externa también se conoce como adventicia. Así, adventicia. La túnica externa de las arterias también es conocida como adventicia y está formada por tejido conectivo. Entonces tenemos estas tres capas. A medida que la arteria va disminuyendo de calibre, las tres túnicas van disminuyendo de grosor, pero donde se radica más fuertemente este grosor es en la túnica media. ¿Ya? Y va a llegar un punto en que las capas de células musculares van a llegar hasta cerca de 10 capitas. Cuando estamos en arterias de entre 5 y 10 capas, vamos a llamarlas arteriolas. Entonces, si tengo una arteria con muchas capas, más de 10, ya es una arteria. Si tengo menos de 10, eso ya no es una arteria, es una arteriola. Entonces, en la preparación histológica vamos a tener que reconocer la estructura histológica de esta arteria. Además, la túnica media, esta, tiene dos límites. Un límite interno que está dado por la elástica interna, que es la íntima, y un límite externo, que es el límite entre la túnica media y la adventicia. También hay una línea, y esa es una elástica externa. Entonces podríamos decir que las arterias tienen dos túnicas elásticas, una interna, que limita con la capa íntima, y una externa, que limita con la túnica adventicia. Dos líneas de tejido elástico. Y por tanto, a raíz de eso, las arterias en su conjunto tienen elasticidad. Hay unas que son mucho más elásticas, pero todas son elásticas. Y a medida que avanza el tiempo, estas células musculares que están acá, que son las que sintetizan las fibras elásticas, la musculatura lisa, van perdiendo su capacidad de síntesis de fibras elásticas. Y por tanto, esa arteria va perdiendo elasticidad. Y si pierde elasticidad, la sangre que inyecta el corazón bajo cierta presión va a hacer que estas paredes arteriales se dilaten, pero si no se dilata, la bulimia ahora va a hacer que la presión arterial suba por pérdida de elasticidad. ¿Se entendió la idea? ¿Ah? Sí. Las alzas de presión tienen un infarto. ¿Ya? Pero una persona que tiene su túnica media bien, las capas elásticas, va a resistir. Pero a medida que avanza la edad, esa elasticidad no le da tanto, constantemente está sufriendo, y es una de las principales causas de la presión arterial, hipertensión arterial. ¿Ya? Una persona de 70 kilos tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Yo tengo un recipiente de 5 litros por su elasticidad, y ahora tengo un recipiente que solamente soporta 4,5 litros. Esos 5 litros van a hacer que la presión en la pared aumente, porque estoy metiendo presión, ya no es tan elástica, y esa es la causa fundamental de la hipertensión arterial. Por eso es que la hipertensión es más frecuente a medida que tú avanzas en edad. ¿Por qué? Porque va perdiendo elasticidad la pared arterial. ¿De qué manera yo bajo la presión arterial? Pero ahí no es un tema ya fisiológico. Para bajar la presión arterial a una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si esto soporta 4,5 litros, es bajar la bulimia. Yo me tomé un líquido, por lo tanto, en vez de tener 5 litros, tiene 4,5,
disminuir la presión arterial, y por lo tanto, el primer tratamiento de hipertensión arterial es bajar la volemia con diuréticos. Profe, ¿qué es lo que es la volemia? El volumen de sangre de la persona. ¿Se entendió eso? Si a un bicho yo le echo 5 litros y se lo revienta, el próximo le echo 4,5 litros, no se me va a reventar. Le bajo la volemia. Entonces, el primer tratamiento para un paciente hipertenso es bajar la volemia con diuréticos, pedirle que consuma menos cloruro de sodio, porque el sodio no tiene agua. Al disminuir el consumo de sodio, orina más. ¿Ya? Después viene otro tratamiento. Después viene para poder relajar la musculatura lisa. La musculatura lisa, si se relaja, va a hacer que esto aumente y disminuya la presión. ¿Ya? Y son todos los inhibidores, los beta antagonistas del calcio, que producen relajación de la musculatura, el atenolol, propanolol, y después vienen los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que son los mecanismos para la retención de agua. ¿Ya? Pero todo apuntan a la estructura histológica de esa arteria. ¿Ya? La vamos a ver ahora en distintos tejidos. No, parece que hay en cuanto a arteria, pero arteria hay en todos los tejidos que podamos observar. Luego vienen los capilares. El capilar ya no tiene la función de conducir sangre. ¿Cuál va a ser su función? De un capilar. Los capilares los encontramos en los tejidos, en los órganos, y por lo tanto su función no es conductora. Necesita difundir los elementos que les comenté al principio, el oxígeno, los nutrientes, y por lo tanto estas capas de acá, la media y la adventicia, ya están de más. Bueno, por lo tanto un capilar no tiene túnica media ni adventicia. ¿Cuál es la razón? Porque esas capas sirven para conducir. Y aquí necesitamos ahora que eso sea permeable. Y por tanto solamente vamos a encontrar endotelio vascular. O sea, las paredes de los capilares están formadas por endotelio vascular exclusivamente. Y aquí vamos a hacer un capilar. Y una célula, tenemos el endotelio, una célula epitelial, que es una célula plana, y una célula que está alrededor que se llama pericito. Es una célula con características contráctiles que permite contraer o disminuir la luz de ese capilar, pericito. ¿Ya? Entonces, un capilar va a estar constituido por el endotelio vascular y por unas células contráctiles a su alrededor que se llaman pericitos. Por sustancia vasoactiva se contrae para disminuir la luz del capilar. Una vez que difunde la sangre en el tejido, en el lecho capilar que se llama, esa sangre va a tener que retornar al ventrículo o a la aurícula derecha. Y para transportar, necesito conducir la sangre. Y para conducir la sangre necesito ponerle refuerzo a esa pared de ese capilar. Y por lo tanto va a ir engrosándose y va a ir adquiriendo las otras dos túnicas. Pero en este caso, la sangre, después de intercambiar los nutrientes en el lecho capilar, pierde presión. Y por lo tanto la sangre venosa que está retornando ya no va con la presión 110-90, sino que mucho más baja. Y si la razón del grosor de la pared era la presión arterial, por lo tanto, por lógica, la pared de una vena es igual de gruesa que la arterial o es más delgada. Más delgada. Y por tanto, una de las primeras diferencias que yo voy a notar entre la pared arterial y la venosa es su grosor.
yo voy a ver que una pared venosa es mucho más delgada. ¿Cuál es la razón? Porque la sangre tiene menos presión. ¿Para qué tiene una pared tan gruesa? No sé, nuestra anatomía no hace esfuerzo innecesario. Entonces, todas las venas también tienen las mismas 3 capas. Hay algunos textos, ojo, que dicen que solamente tienen 2. No, tienen las mismas 3 capas. Lo que pasa es que la túnica media de las venas es extremadamente delgada. Una capa de células musculares, máximo 2 capas, es muy finita. Casi imperceptible, pero está en las venas. Y la que es más ostentosa es la adventicia. Entonces, en una vena voy a ver más desarrollada la adventicia. Y me va a parecer que tuviese 2, la íntima y la adventicia. Pero si tengo un ojo histológico, voy a ver la media. ¿Ya? Como la sangre que está retornando al corazón ya perdió la presión arterial con la cual fluía fácilmente en las arterias, es que la sangre le va a costar retornar en contra de la gravedad por los conductos venosos, por las venas. Razón por la cual en el trayecto de una vena voy a encontrar algo que no tienen las arterias. Unas valvas. Y por lo tanto, en un corte transversal, o perdón, longitudinal de una vena, voy a ver algo así, que es esto, cortado longitudinalmente, voy a ver la palma venosa, o válvula venosa. Entonces las venas están provistas de válvulas en su trayecto. Puede que la vea o no la vea. Por ejemplo, estamos viendo 3 micrones, y en su trayecto cada 10, cada 5 centímetros hay una válvula. Ya entonces no es extraño ver en la pared de una vena esto. Y en los capilares linfáticos la presión no existe. Y por tanto, la forma en que la linfa retorna es a través de puras válvulas. Están llenos de saquitos. En los linfáticos. Puras válvulas. Y la linfa fluye en la linfa gracias a la contracción de los músculos que están a su alrededor. Esto se mueve, esto se presiona, y como es unidireccional, la linfa asciende. Si se relaja el músculo, no se devuelve, va a subir. Razón por la cual, cuando usted está sentado mucho rato, está quieta sin mover su músculo, y hay presión de gravedad, las extremidades se van a empezar a acumular con linfa, se va a generar una especie de edema. Cuando uno viaja mucho en bus, en auto, se le empiezan a echar los pies, a apretarse por esa razón. Usted se mueve y se le pasa. No tiene para qué un drenado linfático, porque eso es. Basta con que suba la extremidad un poquito y toda la linfa va a empezar a fluir nuevamente. Va a estar clara, no hace nada. La linfa fluye así. Eso. ¿Alguna duda con respecto a venas y arterias? No voy a entrar en tanto detalle que hay 3 tipos de capilares, pero veamos ahora que se va a buscar a las 5 de la tarde. ¿Ya? Y por último, como los vasos sanguíneos tienen 3 capas de tejido, vamos a llegar a la primera capa. Si aquí desemboca la vena cava o las venas cava, ¿ya? Y sale las arterias dentro de las venas pulmonares, etc. Y por lo tanto aquí hay una continuidad. Este órgano se conoce como corazón. Tenemos 3 capas de tejido. ¿Qué pasa con el corazón? También tenemos las 3. ¿Ya? Van a seguir otros nombres, pero son las mismas. ¿Ya? La masa externa. No, la masa externa.
2 porque se conecta con el endocardio cervical. ¿Ya? La túnica media, aquí las células musculares esas son reemplazadas por otro tipo de células musculares. Y se llaman células musculares cardíacas. ¿Ya? Miocardio. Después hay una pequeña capa de tejido conectivo y ese mismo epitelio plano que venía por acá tapiza el corazón y lo vamos a conocer como endocardio. ¿Ya? Este corazón, para que no se roce, hay un líquido entre el medio de la capa parietal y la visceral que se conoce como líquido pericárdico, pero no lo vamos a ver en el próximo. Vamos a ver esta parte de acá. Estas células musculares de acá, el cardiocito, ya lo habíamos visto ya, ¿no es cierto? Es musculatura estriada. Pero cada célula muscular es distinta, mide 50 a 80 micrones y el corazón está lleno. Y para que se pueda contraer una célula muscular cardíaca como tan aislada de las demás, necesito que cada célula muscular cardíaca tenga una terminación nerviosa. Por lo tanto, si es 1.000.000 de células, tendría que tener 1.000.000 de cables. No tiene sentido. Entonces, nuestra evolución lo resolvió de la siguiente manera. Como yo necesito que el corazón se contraiga al unísono, el ventrículo, es que las células muscular cardíaca tienen una unión especializada que se llama disco intercalar. Esto de acá, va a ser una rayita, disco intercalar. Ese disco intercalar en realidad es la sumatoria de una unión que tienen las células epiteliales que se conocen como nexos. Esto de acá, o uniones comunicantes. Entonces, ¿qué es lo que es el disco intercalar? Es la zona donde une una célula cardíaca con otra y la estructura es sumatoria de puros nexos. ¿Cuál es el objetivo? No tener tantos nervios. Porque esta se despolariza y a través del nexos pasa a la otra célula y así todas se van a coordinar. Y el ventrículo se contrae de una sola y basta con intentar un par de esas células para que se produzca la contracción de todo ese ventrículo. Gracias a la existencia del nexo. Pero para eso, esta célula, esta de acá, tiene que tener O2 y glucosa. Más fundamentalmente el oxígeno, el cardiocito. Si yo le quito el oxígeno a ese cardiocito, él no va a volver a repolarizar la membrana, se muere. Si le falta el oxígeno. Vamos a hacerla en este ejemplo. Si yo a esto lo mato, o se muere ese, viene el impulso por aquí y se detiene acá. No sigue. Para salvar esa situación es que esta sea anastomosa con otra célula cardíaca, con la vecina, al lado. De tal manera que se salte ese cardiocito que se murió y pueda resolver el problema. Por lo tanto, cada célula muscular va a estar rodeada por capilares. Nos vamos a ver mucho capilar. Pero si hay una arteria que irriga una zona extensa, ya no le va a servir esto, porque ya van a ser varios cardiocitos que se van a morir por falta de oxígeno, que se llama hipoxia. Y la hipoxia se genera porque la persona ya no está respirando, o porque hay una arteria que se tapó por el coágulo, algún elemento, la tapó, la obstruyó,
ya no llega sangre a esa zona, la no llegada de sangre se conoce como isquemia. La isquemia desencadena una hipoxia, falta de oxígeno en esa zona. Y la hipoxia genera muerte. ¿De quién? Del cardiocito. Y si se muere el cardiocito, ese impulso nervioso para que se contraiga deja de contraerse. Y por lo tanto genera un infarto agudo al miocardio. ¿Una persona puede tener un infarto y seguir caminando? Sí. ¿Va a entender? Porque estas arterias ¿qué rama de esa arteria coronaria se construyó? Puede ser un poquito, son 100 células. A mi paciente el dolor, pero puede llegar de más urgencia. Entonces, si estamos acá, o el área que abarca esa eliminación va a depender de que esa persona por ese infarto caiga en un paro cardíaco, se detuvo completamente el corazón. Entonces, no es lo mismo infarto por miocardio que paro cardíaco, porque depende en qué nivel se construyó esa arteria. ¿Ya? Ya lo tenemos mucho. Pero vamos a ver corte histológico del corazón. Un corte de vagina, corte histológico de corazón, un corte de vagina de cerdita, en donde en la capa más externa de esa vagina vamos a encontrar arterias, venas y capilares, y también vasos linfáticos. Entonces la vaginita de la cerda la vamos a utilizar para poder ver distintos vasos sanguíneos. Para no complicar mucho y poder, vamos a ver dos preparaciones histológicas: corte histológico de corazón y un corte histológico de vagina de cerda para poder ver vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos? Una arteria, una vena, capilar y linfático. Y con eso termino. ¿Alguna consulta? Ya. Para no entrar en patología, porque patología la vagina de cerda está con hematoxilina y eosina, y el corazón está con azul de toludina. Sí. Ya para que puedan buscar sus muestras.